Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a Rocío Galicia, investigadora, docente y dramaturgista que estudió el doctorado en Letras Modernas, es maestra en la misma especialidad por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 es investigadora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL, donde coordinó la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Ha publicado más de un centenar de ensayos y artículos en diversos libros colectivos, así como en revistas especializadas. Rocío Galicia es autora de los libros Dramaturgias Fronterizas, Dramaturgia en Contexto 1 y 2. Ha prologado la obra dramática de los dramaturgos Víctor Hugo Rascombanda, Enrique Mijares, Medardo Treviño, Antonio Zúñiga y Alejandro Román. Es profesora en licenciaturas y posgrados de teatro en la UNAM y en el INVAL. Desde 2020 es integrante de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL, y del Literary Managers and Dramaturgs of America, LMDA por sus siglas. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral 2022-2025. Actualmente es directora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Gracias por estar hoy en nuestro programa, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Un placer, Rocío. ¿Cómo podrías resumir lo que obtuviste al cursar la carrera de Letras Modernas? Digamos que cuál fue tu mayor descubrimiento y también cuál fue la señal recibida para elegir la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Bueno, voy a empezar cronológicamente. Literatura Dramática y Teatro. Siempre me interesó la actuación y era lo que yo veía más cercano. Cuando estaba ahí me di cuenta que tenía mucha habilidad para escribir, entonces pensé que sería dramaturga. Pero al hacer mi servicio social me di cuenta que existía la investigación teatral y fue un mundo verdaderamente que se me abrió y desde ese momento ya no me separé del CITRU. Voy a cumplir 36 años de trabajar ahí, lo cual es sorprendente. No he trabajado en otro lugar, hasta ahora que doy clases también en la UNAM, y posteriormente, bueno, se me abrió la posibilidad de hacer investigación, una investigación más cercana a la escena, puesto que era mi área de conocimiento, pero posteriormente me fui dando cuenta que esa área era limitada porque quería investigar el teatro de la frontera. Y entonces eso me llevó a estudiar la dramaturgia concretamente y por eso llegué a hacer los posgrados en la Universidad Iberoamericana y concretamente en Letras, de la mano y con el apoyo absoluto del doctor José Ramón Alcántara Mejía, quien fue y ha sido y seguirá siendo verdaderamente un faro en la formación de investigadores en este país. Le recordamos a nuestra audiencia que más adelante tendremos cortesías para ir al teatro. Continúen con nosotros. Rocío, ¿qué fue lo más complejo durante el proceso en el que coordinaste precisamente la investigación titulada Cuerpos, Fronteras y Violencias? ¿Y cómo resumirías lo que más te impactó al realizar este trabajo? Lo más importante fue que se reconociera que la investigación no solamente la hacíamos desde el teatro, sino con las herramientas del teatro para entender
a nuestro país. Y creo que eso fue importantísimo, entender que el teatro da muchas herramientas que nos pueden aportar para hacer un análisis político. Y eso entenderlo desde un centro de investigación teatral que estudia el teatro, la dramaturgia y la escena, pues fue abrir una brecha muy grande. De hecho, en el enunciado Cuerpos, Fronteras y Violencias no aparece la palabra teatro. Sin embargo, estudiamos la teatralidad que hay en las protestas públicas, que hay en todos los fenómenos sociales. Y para mí eso era importantísimo, reconocer también que las fronteras no solamente son geográficas, aunque yo mucho de mi trabajo tiene que ver con esa frontera geográfica que tenemos con el imperio, con Estados Unidos, y que es ahí donde termina América Latina y empieza el imperio. Siempre decimos eso. Entonces, pensar ese lugar desde el teatro me parecía importantísimo, porque todo el teatro que estudiaba en la frontera norte de nuestro país, pues tenía que ver con un sentido social, político muy fuerte, porque los temas eran el narcotráfico, los feminicidios, esa relación asimétrica que tenemos con los Estados Unidos, colonialista, imperialista y demás. Es una frontera muy importante, pero eso me llevó después a pensar que habían otro tipo de fronteras, no solamente las fronteras geográficas, sino incluso las fronteras corporales, lingüísticas, educativas, genéricas, en fin. Entonces eso abrió muchísimo, y de ahí que todo sea cuerpos, fronteras y violencias, como abriendo el panorama mucho más allá. Y eso ha sido lo más difícil, pensar desde ese lugar, ya no tanto el teatro, aunque también, sino también abrirnos a las teatralidades. Claro. Qué interesante. Continuamos nuestra conversación en Resonancias Íntimas del Teatro con Rocío Galicia, investigadora, escritora, docente y directora del CITRU. Rocío, entre los prólogos que has realizado en torno a la obra de distintos dramaturgos se encuentra el de nuestro querido y admirado Víctor Hugo Rascón Banda, nacido en Uruachic, en la Sierra de Chihuahua, en 1948 y fallecido en la Ciudad de México en 2008. Dramaturgo, abogado, guionista, presidente de la SOGEM, autor de obras sobre el narcotráfico, los feminicidios y el racismo, entre muchos otros asuntos más, que entre sus 21 obras de teatro, 7 novelas y libros de poesía, escribió también una obra titulada De lo que aconteció a Litigonio y a su esposa Prudencia con Fraudonio, 7 casos de derecho romano. ¿Qué es para ti parte esencial de la dramaturgia de Víctor Hugo Rascón Banda, y qué crees que puede comunicar a los jóvenes hoy la obra de este importante dramaturgo? Yo creo que fue un visionario, no fue un hombre de su tiempo, sino adelantado a su tiempo. Y realmente lo que él nos devolvió es una crítica social impresionante, inteligente, directa, y sobre todo con una pátina de poesía que hasta hoy pues nos sigue impresionando. Yo creo que eso es muy importante, no divorciar por un lado todo el contenido político del contenido poético. Y eso fue lo que nos entregó el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, con personajes verdaderamente entrañables. Es hasta un lugar común hablar de sus personajes femeninos y cómo logró desarrollarlos, pero yo creo que hay mucho más allá, porque también los masculinos, si nos detenemos a pensarlos, son personajes sumamente interesantes, y sobre todo pensar en este entramado social que Víctor Hugo pudo ver antes que muchos dramaturgos. A mí me sorprende muchísimo, más allá de su obra dramática, su obra literaria, concretamente su novela Contrabando, porque nosotros que pensamos el teatro, esta novela es referencial, es la primera reconocida por la gente de literatura que se escribe con el tema, con la problemática del narcotráfico.
México. Y de verdad es un trabajo interesantísimo, no solo temáticamente, sino también estructuralmente, porque tiene ahí la novela, una obra de teatro, una especie de pensamiento sobre lo que estaba aconteciendo en la Sierra de Chihuahua y que en un principio parecía lejano y hoy, desafortunadamente, lo vemos en cada momento cómo se activa todo ese pensamiento que Víctor Hugo dejó en sus obras. Sí, totalmente. Completamente vigente. Y aparte, divertida, además, crítica y divertida. Sí, qué bueno que apuntas el humor, porque es importantísimo, sí, cierto. Sí, que es una de sus cualidades, ¿no? Sí. Sus características, pues. Uh-huh. Les recordamos que al final de la entrevista obsequiaremos cortesías, estén atentos. Rocío, eres investigadora del Centro de Investigación Teatral desde 1990, como lo comentábamos hace un ratito. Conoces desde dentro este centro que nació en 1981, del que eres directora desde abril de 2024 y que este año de 2026 celebra su 45 aniversario. ¿Cuáles podrías mencionar como los cambios más importantes que has vivido en el CITRU desde que tú formas parte de esta institución? Me llama la atención que en los primeros años la primera directora mujer del CITRU, la maestra Margarita Mendoza López, decía que tenía un acervo y tenía personal contratado, pero no tenía investigadores. Y esto es cierto, y no era porque el personal no estuviera preparado, sino simplemente porque la investigación teatral es muy joven en nuestro país. Venimos de una tradición de cronistas, de críticos, y empieza a aparecer en el siglo XX los historiadores, pero con una perspectiva desde fuera de la investigación. Creo que lo que ha pasado en estos últimos años es que personas que vienen de otras disciplinas y que es importantísimo, también la gente de teatro misma ha comenzado a pensar el teatro, a reflexionarlo y en ese sentido a valorar sus metodologías, sus pedagogías, y esto es importantísimo. Yo creo que en ese sentido el CITRU también ha sido una escuela para todos nosotros, una escuela práctica del hacer. Si bien hemos hecho posgrados afuera, todo el tiempo estar pensando el teatro y hacerlo desde dentro ha sido algo significativo, y hoy estamos en otro momento que es también el momento donde nosotros también compartimos nuestra experiencia, nuestros hallazgos, también nuestros errores y nuestros retrocesos, y que lo tenemos todo esto en nuestros posgrados, una maestría en investigación teatral que ofrecemos como un compromiso de compartir lo que sabemos, y por otro lado pues también 2 doctorados, un doctorado en artes y otro en estudios del arte que está por abrir próximamente. Entonces que estos 2 doctorados los hacemos con los otros centros de investigación de música, de danza y de artes visuales, y creo que eso enriquece muchísimo la vida académica, y pues ahora sí, ya en ese camino pues tenemos que cumplir con todo lo que se le solicita a un investigador de cualquier disciplina, no necesariamente de artes escénicas, sino entrar al Sistema Nacional de Investigadores y de verdad entablar ese diálogo con nuestros pares. Qué importante esa labor, porque de repente parecía que no se había tomado en cuenta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro. Rocío, como directora de esta institución de investigación teatral dedicada a la reflexión escénica en México, que implica investigar, sí, por supuesto, pero también compilar, organizar, conservar, vincular, actualizar y difundir la información del teatro en México, así como su relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales, ¿qué implementarás de manera especialmente importante para ti durante tu actual gestión al frente de este centro que lleva el nombre de un importante dramaturgo mexicano como fue Rodolfo Usigle? Bueno, primero nosotros tenemos una grandísima responsabilidad porque somos un centro nacional y somos muy pocas personas para dar cuenta de la intensísima actividad teatral de todo el país. Esa es una tarea imposible, verdaderamente, y además documentar y difundir, bueno, es verdaderamente avasallante. Pero lo que sí podemos hacer es
que el centro sea un lugar de referencia para los estudios del teatro y de la documentación. Actualmente yo quisiera decir que el material que tenemos, nuestros acervos, es lo más completo que hay en el país, eso sí, y también que nuestras investigadoras y nuestros investigadores pues son referentes a nivel nacional, son líderes de opinión en los temas que estudian, y esto es muy importante. Lo que yo quisiera hacer en el tiempo que me queda en la dirección es verdaderamente fortalecer pues el estudio del teatro mexicano, del teatro que se hace en este país, y también destacar la presencia de las mujeres. Y esto me parece importantísimo subrayarlo ahora, porque al hacer una historia de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, que tuve el placer de dirigir hace un par de años, nos dimos cuenta que el CITRU era fundamental en la exposición y en la visibilización de las voces de las mujeres. Como yo lo refería hace unos momentos, fundamentalmente nuestros cronistas, nuestros historiadores y críticos teatrales, desde finales del siglo XIX y hasta finales del siglo XX fueron hombres, y poco a poco se comenzó a ver la presencia de mujeres, de voces desde la crítica, desde la investigación teatral, y específicamente en la investigación teatral, cuando aparece el CITRU y se empiezan a incorporar voces femeninas, eso rompe el paradigma, y eso es muy importante porque hay otras miradas, otras visiones, otros temas, otros acercamientos, y eso me parece importantísimo. El CITRU, en efecto, cumple este año 45 años, y definitivamente que le podamos dar esta perspectiva desde los afectos, desde el cuidado, desde otras visiones, yo creo que es fundamental y que beneficia y fortalece no solamente al trabajo de investigación, sino a nuestro teatro en general. Por supuesto, Sí. a la sociedad en general. Sí, lo enriquece. Absolutamente. ¿Cuáles son actualmente los temas de investigación que más llaman la atención de las jóvenes generaciones, Rocío? ¿Y qué acciones podrían acercar a las personas jóvenes al trabajo de investigación, de forma que esas barreras como el miedo, la solemnidad, la complejidad, este asunto de que la investigación es una labor encriptada, no apta para personas comunes, pues vayan cediendo terreno? Esta es una pregunta para mí fascinante, porque verdaderamente se pensaba que los investigadores estábamos en una torre, como en efecto estamos. En la torre morada. Torre, aislados. Sí. Y con el paso de los años, pues nos hemos sobre todo incorporado y establecido un diálogo a partir de nuestros trabajos de docencia, y cada vez vamos más hacia las licenciaturas. Si bien nosotros tenemos nuestros posgrados, es muy importante comenzar a fomentar la importancia de la investigación, y yo afirmo algo, y es que la escena contemporánea no se entiende sin el trabajo de investigación. Desde esta perspectiva es importantísimo que los jóvenes se involucren con la investigación y encuentren el placer de investigar, no solamente haciendo una investigación formal o académica como la hacemos los investigadores del CITRU, sino también pensando que todo proceso de creación es un proceso de investigación, y al revés, los investigadores tendríamos que pensar y las investigadoras, que no solamente el trabajo de investigación es investigación, sino que también es un trabajo creativo y de contacto. Y creo que romper esas fronteras que nos separan a estudiantes de investigadores es importantísimo. ¿Qué temas les interesan a la juventud? Pues les interesan muchísimo lo que tiene que ver con su realidad. Para mí es sorprendente que de verdad son muy críticos a la realidad y nos reclaman a los investigadores investigaciones que no imaginábamos. Y por eso, dentro de las mesas de aniversario que tendremos en julio, la última donde cerramos es con la investigación del futuro.
Y la investigación del futuro no la tenemos que enunciar nosotros, la tienen que enunciar los estudiantes de la Escuela de Arte Teatral, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro, por lo menos. Y es escucharlos, que saber qué es lo que a ellos les interesa. A mí me sorprende mucho como profesora encontrar que las disidencias sexoafectivas es algo que les interesa muchísimo a ellos, todo un sistema de cuidados que también es importante y que nosotros desde nuestra visión no lo hemos considerado porque crecimos en otros ámbitos, donde naturalizamos, por ejemplo, violencias que hoy ya no se toleran, y qué bueno. Por fortuna, sí. ¿Qué actividades principales comprenden el festejo del 45 aniversario del CITRU, Rocío? Pues fundamentalmente mesas que tienen que ver con las líneas de investigación que hemos desarrollado, porque eso es lo importante dentro de nuestro centro. Entonces está Teatro, Cultura y Educación, que es una de nuestras líneas de investigación, Historia del Teatro en México, también Performatividad y Espacios Liminales y Cuerpos, Fronteras y Violencias. Vamos a tener mesas al respecto de estas líneas de investigación donde queremos mostrar, así como el trabajo de documentación, que es importantísimo, y el de difusión, que aunque son equipos pequeños, pero muy fuertes, muy consistentes, que nos enorgullecen. Y por otro lado, pues esta mesa, que para mí es una mesa importantísima, porque ahí es cuando los investigadores y las investigadoras nos tenemos que sentar a escuchar qué viene en el futuro. Entonces, para mí es importantísimo, y ahí nosotros seremos quienes tomemos nota de lo que nos van a pedir los estudiantes, y bueno, imaginaremos muchas cosas, y para mí esa mesa será verdaderamente relevante. Desde luego, un punto de partida. Rocío, ¿qué temas, hablando ya de tu trabajo, del que llevas haciendo tantos años, qué temas pendientes tienes en lo individual como investigadora? Porque tú no paras. Sí. Exactamente, aunque está en la dirección, no puedo alejarme de la investigación, y para mí hoy es muy importante pues hacer este acompañamiento desde un trabajo como el dramaturgismo, que en muchas ocasiones piensan que es dramaturgia. No. ¿A qué nos referimos? A ese acompañamiento específico que tú conoces muy bien, Alegría, porque tú también lo has desarrollado, que a diferencia del trabajo que hacemos los investigadores desde fuera, que podemos estudiar el teatro del siglo XVII, XIX, donde no estuvimos, o en otro país, en fin, que trabajamos con los residuos y con las huellas del teatro, el trabajo del investigador inserto en los procesos creativos me parece un trabajo maravilloso que hay que desarrollar. En ese sentido, bueno, yo pertenezco a esta asociación de dramaturgistas mexicanas, sobre todo porque somos mayoritariamente mujeres, donde hacemos un trabajo de acompañamiento teórico, de problematización, de lanzar preguntas, de ser primeras espectadoras de los espectáculos y de recoger todo ese conocimiento y saberes que suceden en las aulas y suceden en los espacios de ensayos, y que infortunadamente todavía no tenemos tan presente, pero creo que un trabajo importantísimo que se realizó hace algunos años, pues fue el trabajo de las bitácoras, justamente, que compartimos, Alegría, tú con tu trabajo del Caballero de Olmedo, Emadip, y yo con el trabajo de la bitácora de una comedia a la antigua, y creo que ahí hay un campo maravilloso, porque son saberes que sobre todo creo que a las juventudes les interesará muchísimo conocer. Como profesora hoy de investigación para proyectos escénicos o de fundamentos de teatrología, pues me doy cuenta que esa es un área que sí les interesa muchísimo a los jóvenes, y porque es un área de conocimiento que se vincula con una práctica. Sí, y que además sigue viva, ¿no? Se va transformando, enriquece todas las áreas. Exactamente. Rocío, pues hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Con qué frase e imagen te gustaría terminar por ahora esta conversación? Me gustaría decir que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación Teatral Rodolfo Usigli es un logro de toda la comunidad, que tenemos un centro de investigación único en América Latina, y en esa medida
tendríamos que valorarlo y fortalecerlo, porque es una manera de fortalecer también nuestra escena. Quienes hacemos investigación, quienes hacemos crítica y hacemos docencia, por supuesto que hacemos teatro. Eso hay que subrayarlo. No Claro. somos entes pasivos, sino que hacemos teatro, somos parte de este fenómeno, igual que los espectadores, porque sobre todo nosotros nos colocamos desde el lugar de los espectadores. Quizá podríamos decir especializados, pero espectadores al fin y al cabo. Así es, Rocío, muchas gracias. Te agradecemos que hayas estado esta noche en nuestro programa. Estaremos muy pendientes del 45 aniversario en el Centro Nacional de las Artes, que es donde se encuentra el CITRU. Estaremos ahí en el mes de julio y nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias. Al contrario, gracias. Esta semana recomendamos Hoy les sugerimos ver la obra No he vuelto a tomar café con Lorca, que cuenta con dramaturgia de Brian Vindas y dirección de Olivia Barrera, y se presenta los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas, hasta el 17 de mayo en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz, 114, Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. En No he vuelto a tomar café con Lorca, Francisco Javier escribe teatro buscando ser como Lorca, a quien admira profundamente. El público será testigo de cómo, entre imitaciones, memoria y escritura, emerge una voz potente que para el propio autor todavía es desconocida. Porque tal vez, como se lee en la sinopsis de esta obra, la despedida más dolorosa se vive primero y luego se transforma en teatro. El elenco de esta puesta en escena lo integran Mariano Ruiz, Guillermina Campuzano, Alejandra Marín y Dwayne Cochran. Tenemos 5 cortesías dobles para el 15 de mayo, 5 cortesías dobles para el 16 y 5 cortesías dobles para el 17 de mayo. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación O en las butacas de algún teatro. o arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla, Hasta las próximas resonancias. íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: En el servicio social, Juan Pablo Huerta. ingeniero Alejandro Ramírez, Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. guión y conducción de Alegría Martínez, Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. en una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.